Viernes, 15 de agosto de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0922. Tipo, aislada. Disolución de la copropiedad. La compensación de gastos erogados en beneficio de la cosa común puede solicitarse por las vías de acción o de excepción. Legislación del Estado de Querétaro. Hechos. Una persona inició un juicio sumario civil solicitando la disolución de una copropiedad. En su contestación el demandado opuso la excepción de compensación, alegando haber erogado gastos en beneficio de la cosa común. Sin embargo, los tribunales de instancia resolvieron que la vía adecuada para hacer valer este derecho en el caso era la reconvención. Inconforme con dicha resolución, el copropietario promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la compensación de gastos erogados por uno de los copropietarios, en beneficio de la cosa común, por disolución de la copropiedad, puede solicitarse por las vías de acción o de excepción. Justificación. De los artículos 264 del Código de Procedimientos Civiles y 932, 934 y 942 del Código Civil, ambos del Estado de Querétaro, es posible establecer que la compensación de los gastos erogados por uno de los propietarios compone un mecanismo procesalmente flexible para equilibrar las cuentas entre los copropietarios en los juicios de disolución de copropiedad. Es así, porque la oposición a la liquidación por partes iguales, planteada vía excepción por un copropietario que ha realizado gastos en beneficio de la cosa común, tiene como objetivo principal evitar un enriquecimiento sin causa a costa de quien ha asumido las cargas comunes. Esta excepción, al excluir y extinguir el derecho del otro copropietario a recibir una parte igual del producto de la venta, se ajusta a la naturaleza jurídica de las excepciones. Como un mecanismo de extinción de obligaciones recíprocas en el marco del juicio de disolución de copropiedad, por lo que es viable plantear el reclamo relativo tanto en vía de acción como en vía de excepción. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. Registro digital, 203-0956. Tipo, aislada. Prestaciones accesorias previstas en el artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Su condena solo procede contra la parte que dio lugar a la rescisión del contrato respectivo. Hechos. En un juicio oral civil se dictó sentencia en la que se declaró acreditada la acción de rescisión de un contrato de promesa de compraventa con reserva de dominio, pues la parte demandada se encontraba obligada al otorgamiento y firma de la escritura pública respecto del inmueble en materia de enajenación y no lo cumplió. Por lo que con base en el citado artículo 2311 condenó a la parte demandada a la devolución del precio que recibió y a los intereses legales que se hubieran causado desde su recepción. Condenó al actor a la devolución del inmueble y al pago de las cantidades que resulten de las rentas generadas por el uso de dicho bien a partir de que tuvo su posesión, a juicio de peritos, dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Inconforme, el actor interpuso amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las sanciones secundarias previstas como prestaciones accesorias en el referido artículo 2311 solo proceden contra la parte que dio lugar a la rescisión del contrato respectivo. Justificación. El artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé como prestaciones principales para el caso en que se rescinda un contrato de compraventa, que las partes deben restituirse las prestaciones que se hubiesen hecho, es decir, la parte vendedora deberá devolver el dinero recibido como parte del precio y la parte compradora deberá devolver la cosa vendida. Asimismo, dicho precepto dispone como prestaciones accesorias que el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador el pago de un alquiler o renta y el desembolso de una indemnización, ambos fijados por peritos, como consecuencia del uso y disfrute que, en su caso, hubiere hecho el comprador del bien objeto del contrato. El comprador tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó a la parte vendedora como parte del precio. Estas prestaciones accesorias sirven como una pena convencional y así fijar anticipadamente una prestación que garantice los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo del incumplimiento de las obligaciones.
pactada si no tiene más límite que no debe ceder en valor ni en cuantía a la obligación principal, de conformidad con el artículo 1840 del cuerpo legal mencionado. No obstante, estas prestaciones no tienen lugar en todo caso, pues conforme al diverso 1949 del Código citado, solo la parte perjudicada por el incumplimiento de una obligación de otra es quien tiene la facultad de reclamar el cumplimiento de esta o su rescisión, con los respectivos daños y perjuicios en ambos casos. Por tanto, solo la parte que se vio afectada por el incumplimiento de su contraria tiene derecho a reclamar alguna de las prestaciones accesorias previstas en el artículo 2311 aludido. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Registro Digital, 203-0978. Tipo, aislada. Tercería excluyente de preferencia de pago. Es improcedente cuando se pretende hacer efectiva una obligación de pago a cargo de la parte vencedora en el juicio principal, pues constituye un presupuesto que sea la parte condenada quien adeude determinada suma de dinero en favor de quien promueve como persona tercerista. Hechos: en un juicio ordinario mercantil, en etapa de ejecución, una persona promovió una tercería excluyente de preferencia para que al cumplir con la sentencia, el condenado pagara en primer lugar al tercerista, quien no tiene el carácter de acreedor del ejecutado en lo principal. En primera instancia se condenó al pago, pero el Tribunal de Apelación revocó esa decisión y declaró improcedente la tercería excluyente de preferencia de pago. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la tercería excluyente de preferencia de pago si se pretende hacer efectiva una obligación de pago a cargo de la parte vencedora en el juicio principal, pues constituye un presupuesto que sea la parte condenada quien adeude en favor de la persona tercerista. Justificación: la litis del juicio de tercería es determinar si el tercerista tiene un mejor derecho o un derecho preferente para el pago, en relación con el derecho del acreedor ejecutante, lo que implica que debe estar en curso un juicio principal que tenga como finalidad la ejecución en bienes del demandado a favor del acreedor en el juicio principal, a quien se le denomina acreedor ejecutante. Por tanto, si el actor en la tercería pretende cobrar el adeudo que tiene a cargo del ejecutante, entonces, no se cumple con los requisitos de esa acción, en términos de los artículos 1362, 1363, 1367 a 1372, 1374, 1375 y 1376 bis del Código de Comercio, al no existir un deudor común sobre quien deba recaer el pago de los adeudos de ambos acreedores. Por lo que, si el quejoso pretende una acción oblicua sobre el ejecutante, entonces, su pretensión deberá intentarse en un procedimiento distinto. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.